Buenas tardes, hermanos, hermanas. Sé que es un tiempo especial porque nos hemos de adentrar a conocer, a estar en comunión con el Dios que nos da el aliento de vida. Así es que quiero que ahí donde usted se encuentra, medite que en este momento será tan preciso ante los ojos del Señor, Dios nuestro, el poder escucharle a Él, y la forma más maravillosa como nosotros podemos hacernos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, ver que Dios nos habla es a través de su palabra. Vamos a orar para encomendar este momento al Señor y entender de que Él va a hablar a nuestro corazón, a nuestro ser en esta tarde. Gracias, Padre, porque nos da la libertad, Señor, de escudriñar su palabra, de conocerlo, Señor. Gracias, Padre, porque usted es Dios que conoce la necesidad de cada uno de nosotros y usted responde, Señor, porque así declaramos en esta hora que respuesta de parte suya habrá para cada uno de los que en este momento, Señor, hemos de escuchar su voz a través de su palabra, Señor. Sea tu bendito Espíritu, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor, que al dar el mensaje de la palabra, Señor, pueda haber sanidad, pueda haber liberación, Señor, pueda haber esa respuesta que en esta tarde nosotros estamos necesitando de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Nuevamente sean bienvenidos a poder escudriñar la palabra del Señor, poder leer en este día de hoy, en este momento, el poder reunirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre a quien envió a Jesús a morir por el pecado nuestro y que nos ha dado la comunión a través de su santo y bendito Espíritu. El tema de esta tarde está nombrado darle gracias, ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Es algo que no se provoca en nuestra alma, en nuestro corazón de la noche a la mañana, pero sí ciertamente mediante vamos acercándonos al Señor o va transcurriendo el peregrinar, el caminar con Dios, uno realmente se da cuenta de que sí podemos alcanzar esa madurez de llegar a darle gracias a Dios por todo y en todo tiempo. Creo que nosotros para ello fuimos llamados, no únicamente para darnos cuenta de que hay cosas que serán agradables en nuestra vida cristiana o en nuestra vida de fe, sin que antes vengan momentos difíciles o experimentemos circunstancias en las cuales nunca estuvieron en nuestros planes. Pero sí el Señor nos enseña, y hay un varón en el cual fue establecido el darle gracias a Dios perpetuamente y eternamente, por todas las generaciones. Hablamos de un hombre muy mencionado en la Escritura, en la palabra de Dios, llamado el rey David. Este hombre perpetuamente declaró al pueblo el poderle darle gracias a Dios en todo tiempo y de generación en generación. La gratitud, hermana, hermano, amigo que me está escuchando en esta tarde o en este momento, ciertamente viene cuando uno se ha encontrado con el Dios que nos da el aliento de vida, el Dios que tiene un propósito para con nosotros, el Dios que nos predestinó y nos escogió a ser llamados hijos de Él, por causa de, no es que Él sea selectivo, sino que la elección la hicimos nosotros cuando acudimos al llamado. Tal vez tú no hayas entregado tu vida a Jesús en este momento que estás escuchando este video, pero ciertamente muchos hemos encontrado en Jesucristo el verdadero propósito de la vida. Y la palabra de Dios nos enseña que en Él fuimos creados. Gratitud por la salvación es lo más maravilloso. No hay otra cosa en la cual puedan venir y conllevar los años en nuestra vida cristiana de ser agradecidos con el regalo de la salvación. Porque ciertamente la salvación que Dios nos ha dado, la vida eterna que Él nos ha prometido, no tiene un precio. Únicamente es en nuestra alma y en nuestro ser decir el arrepentirlo de nuestros pecados, el volvernos al Dios verdadero y dejar esa vida de esclavitud que nosotros por naturaleza ya tenemos. Cuando uno viene y entrega su vida a Jesucristo, ciertamente
hemos encontrado el verdadero sentir de ella y hemos entendido de por qué la palabra de Dios nos enseña a ser agradecidos en todo tiempo. Tenemos algunos pasajes de la Biblia que nos van a hacer mención acerca de la gratitud a Dios, acerca de ser agradecidos con el Señor en todo tiempo, cualquiera que sea la circunstancia. Y he tomado en esta tarde leer la segunda epístola del apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses, porque es bien increíble ver que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica en este capítulo 1 que debemos de ser agradecidos. Y él hace una mención que es bien importante en este capítulo, porque no es nada beneficioso para estos hermanos de Tesalónica encontrarse en persecuciones y encontrarse en momentos difíciles, y les dice el apóstol Pablo que le agradezcan a Dios. Es algo que no está en la mente del ser humano, ser agradecidos por las adversidades de la vida, pero sí la palabra del Señor nos enseña a ser agradecidos en todo tiempo. Y de igual manera encontramos y vamos a ver cómo Jesucristo también de igual forma Él sanó a 10 leprosos. Eso lo habla en los evangelios, pero imagínense que la historia desde la antigüedad nos dice que de los 10 leprosos solo uno regresó a darle gracias a Dios. Creo que muchas veces nos podemos identificar con este uno, o podemos ser de los 9 que fueron sanados de lepra, pero que no regresaron a Jesús a darle gracias. Para ello quiero que abra su Biblia o escuche la palabra de Dios, porque por ahí cierto pasaje dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y el que escucha la palabra de Dios, la profecía de este libro. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice la Escritura, en el versículo 3, vamos a leerlo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, y por causa y por cual asimismo padecéis, porque eso es justo delante de Dios, pagar contribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Acabamos de leer segunda de Tesalonicenses capítulos, versículos del 3 al versículo 8. Y miramos en la palabra de Dios que el momento preciso en que el apóstol Pablo les está diciendo a los de Tesalónica que debemos de darle gracias a Dios por todo, es porque en ellos hay momentos de tribulación, en ellos estos hermanos están pasando momentos difíciles. Y el apóstol Pablo se da el mérito de decir que se siente muy gozoso de ver el comportamiento de los hermanos, que en medio de las circunstancias ellos están perseverando en la fe y son agradecidos. Ellos mismos dan testimonio de cómo el apóstol Pablo puede decir la obra que hice en estos hermanos, de que sigan a Jesucristo y que no renieguen de la fe ni que se aparten del Señor, es algo que yo puedo ser digno de darle gloria por lo que ellos hacen. Muchas veces nosotros hemos encontrado en nuestra vida esas circunstancias que miramos que hay personas que cuando vienen las pruebas, o hay hermanos que cuando vienen las circunstancias, ellos se apartan del Señor. Mas sin embargo el apóstol Pablo dice en el versículo 3, como me es digno por vuestra fe, para que creciendo y en el amor de todos y cada uno de vosotros abundéis para con los demás. Debemos de siempre dar gracias, hermanos. Amigo que me escucha, si usted llega a conocer a profundidad, como el Padre ha pedido a cada uno de nosotros, en la intimidad, de conocer quién es nuestro Dios y de ser agradecidos, como vamos a leer también en Efesios capítulo 5, versículo 20, que el apóstol Pablo también escribe a los Efesios y les dice que debemos de ser agradecidos y debemos de darle gracias a Dios por todo. Pero específicamente habla este versículo cuando dice, porque van creciendo en fe
y en amor con cada uno de vosotros. Para ser agradecido con Dios en las circunstancias de abundancia o de escasez, en las circunstancias de enfermedad o de salud, en momentos donde hay libertad, porque en ello también debemos de tenerlo bien presente. Hay libertad en estos tiempos todavía de predicar y de compartir la palabra de Dios. Debemos de ser agradecidos. Hay personas que no tienen esta oportunidad y ellos desearan tener libertad como la tenemos nosotros en Latinoamérica. En estos países debemos de ser agradecidos. El apóstol Pablo le dice que él se siente muy orgulloso de ver el comportamiento de los hermanos de Tesalonicenses, que en medio de la circunstancia adversa, ellos dicen que le dan gracias a Dios. Eso es muy importante en nuestra vida, para poder dar testimonio de que en verdad lo que Dios hace, aunque no parezca como nosotros deseamos o que no sea como nosotros nos imaginamos en nuestra vida, ciertamente hay un plan y un propósito por el cual Dios está permitiendo las circunstancias. Pero a ello, ser agradecidos, creo que en estos tiempos, hermanos, debemos de volvernos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y David estableció, cuando usted ve en el libro de Nehemías, capítulo 12, si no me equivoco, versículo 24, habla la palabra de Dios que David a los levitas, a los sacerdotes, y les da instrucción de alabar y de darle gracias a Dios perpetuamente como un estatuto. Ciertamente, creo que solo tenemos que ver los salmos cuando David escribe el Salmo 100, que sí me gustaría que fuésemos a la palabra del Señor, porque es un salmo muy bonito, donde el salmista decía que él entraba al atrio de Dios con acción de gracia. Entremos a sus atrios con acción de gracias. Estas son de las cosas que nosotros debemos de imitar en estos tiempos, darle gracias a Dios en todo momento. Dice el salmista en el capítulo 100, versículo 1 en adelante: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad, dice el versículo 4, por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecid el nombre del Señor, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Había hecho mención que el rey David había dado estatuto de alabar y de darle gracias a Dios en todo tiempo. Y es que la gratitud en nuestro corazón viene en esa misma sintonía de ser una alabanza al que se lo merece. En este caso, hermano, hermana que me escucha, sería al Señor. Si Él le ha salvado, si Él le ha hecho nacer de nuevo, si usted tiene años de haberle entregado su vida a Jesús y hoy en esta tarde, en este día de hoy, permanecer en Él, es algo por el cual usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios. No porque nos vamos a vanagloriar de aquellos que se han apartado del camino de la fe. Leíamos ahorita en Tesalonicenses: veo en ustedes la fe, veo el depósito de amor entre vuestros hermanos, porque son cosas íntimamente ligadas para ser agradecidos: la fe, el amor, la esperanza, esa confianza en que esa circunstancia que nosotros estamos viviendo en el tiempo presente no es lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Es algo circunstancial, es algo pasajero en este mundo. Y ya sea por decisión del Padre o por decisiones nuestras, pero si amamos a Jesús, si hemos aprendido a conocer a nuestro Dios, si estamos con el deseo de ser agradecidos con Él, las circunstancias no deben de ser una razón por la cual no haya gratitud en nuestro corazón hacia lo que Él permite en nuestras vidas. Imagínese, solo este día de hoy, alguien pudo afuera de su casa, en su labor de trabajo, allí en un hospital, estar en una camilla, ahí detrás de las rejas, saber de que no hay libertad. En Jesucristo hay libertad, hermana, hermano que me escucha, amigo que tú hoy estás escuchando este mensaje. Ahí hay libertad, ahí hay una razón, porque la Biblia misma dice que mientras hay vida, mientras hay aliento de ser, decía el gran sabio Salomón, hay esperanza. Y en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay respuesta, en Jesucristo uno es agradecido por cualquiera que sea la circunstancia que nosotros estemos experimentando o que hayamos vivido en nuestra vida cristiana. Momentos de abundancia, momentos de escasez,
momentos donde todo mundo le alaba porque está escrito. Cuando alaba al hombre, al propio prójimo, a su hombre, dice la Biblia que es para prueba. No es que yo me alaban y hablan muy bien de los hermanos o de usted, hermana, o de mí hablan bien. No es porque yo sea bueno, es porque simple y sencillamente el Señor está obrando a través de mi vida, y aún en ello tenemos que aprender a darle la gloria a Dios, a darle alabanza al Señor, porque ciertamente habrán personas detrás de nosotros que van a querer imitar nuestra fe, que van a querer ser como Jesucristo nos ha enseñado a vivir en esta vida. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, vea lo que la palabra del Señor nos relata acerca de este momento en el cual Jesús sanó a 10 leprosos. Y la Biblia enseña que ni siquiera se encontraba en el territorio de Israel. Dice que él caminaba, Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Ponga mucha atención, hermana, hermano que me escucha, y vea detenidamente lo que aconteció en este momento. Pues Dios es Dios de vivos y la historia bíblica es algo real que nosotros debemos de ponerla en práctica en estos tiempos. Yendo Jesús, dice el versículo 11 del capítulo 17 de Lucas, a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, dice la Biblia, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gratitud muy íntimamente ligado con lo que es la fe, con lo que es el amor en nosotros, con lo que es la esperanza en nuestras vidas, con lo que son esos frutos del Espíritu en nuestro ser, de ser pacientes, saber de que la prueba, de que la tribulación, de que la circunstancia no es la razón por la cual nosotros no debemos de ser agradecidos con el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sin dinero, que es lo circunstancial de nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa? Y nos encontramos no agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces, y lo digo para gloria de Jesucristo, podemos estar postrados en una cama y escuchar por el Espíritu de Dios que alguien le dé gloria y esté agradecido con Dios por aquella circunstancia? Y no solo por el hecho de que va a estar ahí en una cama, o vamos a estar en escasez, o vamos a estar siendo perseguidos. No, hermanos, la gratitud es porque en Dios encontramos una respuesta. En Dios hay sanidad, en Dios hay provisión, en Dios hay aquello que este mundo y que los demás dioses no nos ofrecen. En esta historia de los 10 leprosos dice la Biblia que uno, que no era ni siquiera del pueblo de Israel, porque eso es lo que aconteció. Jesús conocía perfectamente muy bien la ley. Y una de las cosas importantes que había que hacer para una persona leprosa, una vez que era sanado, ir a dar testimonio al sacerdote, ir a ponerse a cuenta y llevar ofrenda al sacerdote por causa de la expiación de su sanidad. Son cosas bien detalladas en la Biblia, que un samaritano haya regresado, hermanos, a darle gracias a Dios, a darle gloria a Dios por haber sido sanado en ese momento. Es testimonio de que este hombre, siendo de Samaria, Jesucristo dijo: volvió a mí. ¿Seremos nosotros de estas personas que hemos perseverado en el Evangelio de Cristo? ¿Será usted y yo agradecidos con Dios hasta este día de hoy por circunstancias que han venido a nuestro caminar y que no los hemos detenido? ¿Será algo que este leproso nos está enseñando, que muchos de los que se creen muy hijos de Dios porque lo creen solamente por la línea sanguínea, cuando no es así? La salvación, amigo, amiga que me escucha, es por la fe en Jesucristo, por el arrepentimiento de nuestros pecados, por volvernos a un Dios que nos da esperanza en medio de circunstancias difíciles. 10 leprosos, solamente uno regresó a darle gracias a Dios. ¿Saben qué puedo ver de este hombre? Seguramente, al igual que usted y yo,
necesitamos conocer más al Señor. Seguramente este leproso que regresó siendo de Samaria, él pudo haber sido uno de esos 70 que el Señor enviaba a dar el mensaje días después que el Señor nos enviaba a predicar el Evangelio de Cristo. La Biblia no me da testimonio de eso, pero medite. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto discípulos de Jesucristo de Nazaret? Que han pasado los años, han pasado las circunstancias, han habido momentos de prueba, han habido momentos difíciles y hemos sido agradecidos con Dios y hemos permanecido en Él. Por eso le invitamos a usted, si es nuevo en la fe, a usted que tal vez tenga unos meses o algún par de años de estar y de escuchar la palabra de Dios, nuestro Dios no le va a avergonzar. Nuestro Dios es real y verdadero y Él ha prometido y ha dado promesas de estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué no hemos de darle gracias al Señor? Cuando está lloviendo hay que darle gracias a Dios. El amanecer es un por qué darle gracias a Dios. El despertar y estar con vida en este momento es de darle gracias a Dios. La libertad que tenemos de poder escudriñar la palabra de Dios, de poder llevar el mensaje del Señor. Yo cuando veo a una persona en la calle o en cualquier lugar que puedo ver a alguien con una Biblia y hay libertad de culto, yo le doy gracias al Señor. Porque la misma palabra del Señor enseña y dice que el que se avergüence de Él en la tierra, dice que en el día postrero Él se va a avergonzar de aquel que se avergonzó de Él en este mundo. El que se avergüence de mí, no se va a avergonzar Jesús ni siquiera delante de los hombres, sino que delante de los ángeles. Es maravilloso ser agradecidos con el Dios que hemos encontrado, con el Dios que nos ha rescatado, con el Dios que nos ha dado la oportunidad de poder salir de cualquiera que sea la circunstancia. Pero eso, amigo, hermano que me escucha, la única forma como puede ser real en nuestras vidas es conociendo al Señor, teniendo intimidad con Él, teniendo comunión con Él, teniendo esa relación día a día de querer conocerle y de no apartarnos del Señor. Ya escuchamos la alabanza de gratitud que nuestro hermano Marco Witt nos dejara como una herencia para estos tiempos, pues Dios no cambia y su palabra no tiene compromisos con los hombres. Hemos de orar por este varón, hemos de orar por aquellos que se han apartado del camino del Señor, hemos de pedirle al Señor por aquellos que están en circunstancias difíciles y de ser agradecidos porque sabemos que en el Señor vamos a encontrar una respuesta. Hemos de darle gracias a Dios en medio de tanta circunstancia que hemos tenido adversa en estos últimos 2 años. Puedo mencionarlo de pandemia o de tiempos que la Biblia nos enseña, tiempos malos, tiempos peligrosos. Hasta en ello debemos de tener convicciones que lo que está aconteciendo es porque el Señor está haciendo ver a sus hijos la necesidad de depender de Él. Y cualquiera que sea la circunstancia, ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Ser agradecidos con Dios cualquiera que sea la circunstancia. Ser agradecidos día a día por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestra familia, por el trabajo que tenemos, por la salud que tenemos, por el techo, aún por el hogar donde Dios nos dio nacer, este país Honduras. Ser agradecidos por las autoridades que Él establece, que Él permite que sean puestas en este mundo. Son cosas, hermanos, que de esta manera, si nosotros aprendemos a desarrollar una vida de fe, una vida no viendo las circunstancias, hemos de agradecerle al Señor por todo, porque Él sí sabe cuál es la razón y el motivo por el cual permite las circunstancias en este mundo. Que Dios pueda bendecir sus vidas, que el Señor ponga en sus almas, en sus corazones, el ser agradecidos en todo tiempo. Y voy a concluir cerrando y leyendo uno de los pasajes bíblicos que realmente son de mucha bendición porque el Señor lo estableció de esta manera, y creo que el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, dice la Escritura, si no me equivoco, está en el versículo, dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, hermanos, versículo 12, dice la palabra del Señor. Vamos a leer Colosenses 1:12, dice la Escritura, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y luego dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que creo que está ahí adelantito, está Tesalonicenses 5, 18, dice la palabra del Señor, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. Si estamos en el camino angosto que la palabra de Dios nos enseña, si hemos venido al camino de la luz, si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, dicen las Escrituras que debemos de darle gracias a Dios en todo. Y en todo es en todo, porque ciertamente las circunstancias que nosotros estemos pasando en este momento no son reales, son pasajeras. Y ahí está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Que Dios bendiga sus vidas en esta tarde. Que el Espíritu Santo traiga luz a su alma y a su corazón, de que habrá muy pronto respuesta a eso que usted le ha pedido al Señor, y que debe de estar agradecido aún por las cosas que ni siquiera han acontecido en su vida. Debe de estar agradecido por aquellas cosas que vive con el diario vivir y con las que aún han pasado. En todo momento hay que darle gracias a Dios. Paz de Jesucristo, hermanos. Dios les bendiga.